Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Caseroto, nuevamente estoy con ustedes para ver algunas imágenes. Esta vez nos va a tocar compartir imágenes en tórax, ¿sí? Vamos a empezar por radiología de tórax, radiología normal de tórax, y después tendrán otra clase de cortes tomográficos de tórax, ¿sí? Lo elemental de esta clase es que hayan podido estudiar ya todo lo que estuvimos viendo hasta ahora de tórax, tanto caja torácica como mediastino, como pulmón, ¿sí? Para que podamos entender esas imágenes o poder reconocer esas imágenes en un estudio de imágenes como es la radiología simple, ¿sí? Una placa simple de tórax. Para empezar a hablar de la placa de tórax, les voy a explicar muy brevemente y lo más fácil posible la técnica que utilizamos para sacar una placa de tórax y qué energía usamos, ¿sí? Recuerden que todos alguna vez se habrán hecho una placa de tórax, ¿sí? Y que la energía que se utiliza para obtener esa imagen es energía electromagnética, es decir, energía similar al de la luz, pero no dentro del rango de la luz visible, ¿sí? Esa energía se utiliza para poder realizar este estudio básico de imágenes, ¿sí? ¿Dónde se generan esos rayos X? Esos rayos X se generan en un tubo de rayos X, en un aparato, ¿sí? Que está en la sala de rayos, que generan, ¿sí? Los rayos y que imprimen esos rayos en una placa fotográfica que se encuentra a 1,80 m del tubo de rayos que generó esa energía, ¿sí? Tiene que estar a 1,80 m de distancia, y que se encuentra en un chasis. Un chasis es el lugar donde se ubica o se pone, el radiólogo pone, ¿sí? La placa de tórax. ¿Qué propiedad tiene el rayo X? Los rayos X tienen la propiedad de ser penetrantes, muy penetrantes, quiere decir de atravesar la materia, cuerpos opacos, ¿sí? Y la capacidad de imprimir, ¿sí? Esas imágenes en una placa radiográfica, ¿sí? O fotográfica. Quiere decir que esa energía a través, que va pasando a través de la materia, depende de los tejidos, ¿sí? O la materia que va atravesando va a perder energía, ¿sí? Son tejidos que atraviesan de alta densidad, como por ejemplo los huesos, ¿sí? Ese rayo que está atravesando va a ceder su energía, o los huesos podemos decir también que absorben, ¿sí? Esa energía electromagnética que está atravesando. Entonces, al perder energía, el rayo va a imprimir menos la placa, ¿sí? La placa ya les cuento que es de un color celeste claro, pero cuando el rayo la atraviesa, cuando llega hacia la placa o la imprime, la placa se imprime de color negro, ¿sí? Como ustedes ven acá, la placa es negra, pero en un principio esta placa es de color celeste claro, quedó negra así porque toda la radiación que pasó tuvo esa propiedad, ¿sí? De imprimir esa placa fotográfica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se encuentra con cuerpos opacos en su viaje hacia la placa fotográfica? Bueno, pierde energía. Quiere decir que la impresión va a ser más débil. Por ejemplo, si atraviesa aire, que el aire es de muy baja densidad, tiene un número atómico bajo, quiere decir que su densidad es baja, el rayo lo atraviesa fácilmente, imprime la placa, digamos como que la quema, ¿sí? E imprime de color negro. En cambio, si atraviesa cuerpos con mayor densidad, como por ejemplo la grasa, ese rayo va a ceder su energía o la grasa va a absorber esa energía, entonces la impresión que llega a la placa va a ser más débil, por eso va a ser de un color gris, ¿sí? Si son líquidos o también tejidos blandos como músculo, ¿sí? Un gris más claro, quiere decir que absorben más esa energía que lleva el rayo. Lo mismo va a pasar con el calcio y el metal, que son los que
los materiales que tienen mayor densidad. Entonces, esos materiales van a absorber más la energía y van a dejar pasar menos la radiación. Por consiguiente, la impresión en la placa va a ser menor. Por eso es más opaca, más blanca. Todo lo que es más oscuro, como el aire, que deja pasar mucho la radiación e imprimir en la placa, se dice que es radiolúcido, más oscuro, ¿sí? Lo que, al contrario, tiene cualquier material que tenga una alta densidad, como el metal o el calcio de los huesos, que no dejan pasar tanto la radiación, ¿sí? O sea que la impresión en la placa va a ser menor, sí se dice que son radioopacos, ¿sí? Entonces, fíjense, el aire es muy radiolúcido, vamos a ver que los campos pulmonares realmente se imprimen de color negro, ¿sí? La grasa es más radiopaca, y lo más radiopaco es el metal o el calcio. ¿Por qué? Porque son elementos que tienen alta densidad y absorben mucho la energía que lleva ese rayo que la está atravesando o penetrando, ¿sí? Bueno, otra cosa que es bueno comentar es que estos rayos también, aparte de ser penetrantes, son ionizantes. Ionizantes quieren decir que alteran la materia, la célula, alteran la célula, ¿sí? Al alterar la célula, son potencialmente dañinos, ¿sí?, para el organismo, pero depende mucho, ¿sí?, de la energía, quiere decir del kilovoltaje, de la cantidad de radiación que se aplique y de las veces que se aplique esa radiación. Una placa de tórax tiene muy baja probabilidad de ser potencialmente nociva, ¿sí?, para el organismo. Pero cuando vamos a ver más adelante los estudios que llevan mucha radiación, con mucho kilovoltaje, quiere decir mucha energía, sí tienen probabilidades de ser potencialmente dañinos, como por ejemplo una tomografía de tórax, ¿sí? Pero bueno, ahí está el costo-beneficio, ¿sí?, del estudio, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tomografía. Bueno, veamos una placa de tórax, que es lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? La placa de tórax, vamos a estudiarla de acuerdo, cada uno va a tener su técnica para mirar una placa de tórax cuando sea médico. Algunos los ven de afuera, comienzan por los tejidos blandos, ¿sí?, por el continente, digamos, por la caja torácica, y una vez que reconocen esas estructuras, recién pasan al mediastino, estudian todas las regiones del mediastino y después van a los campos pulmonares. Eso lo podemos hacer, o también podemos empezar por mediastino y seguir por campos pulmonares y terminar mirando, ¿sí?, las estructuras óseas, ¿sí?, o las partes blandas. Eso cada uno después va a tener su técnica. Lo importante es poder reconocer la anatomía que estudiamos, que estuvimos viendo en esta placa, en este estudio, ¿sí?, que es la radiología simple. Muy bien, el par radiológico. ¿Por qué puse par radiológico? Porque en consultorio generalmente cuando pedimos una placa de tórax, vamos a pedir el frente, que es esta placa del lado izquierdo, que es la posición en la que se encontraba el paciente, ¿sí?, y el perfil. Este es un perfil, quiere decir que el rayo, en vez de ingresar por la parte posterior del tórax, como habíamos visto en esta imagen, ¿sí?, el paciente se pone de costado e ingresa por la cara lateral de una de las axilas, ¿sí? Este es un perfil de tórax. Bien, ahora vamos a aprender a reconocer cada una de las estructuras, ¿sí?, que estuvimos estudiando en nuestras placas. Pero fíjense por qué, si el campo pulmonar pinta o se imprime de un color más oscuro, más negro, ¿sí?, más radiolúcido. ¿Por qué? Porque tiene los alvéolos que están llenos de aire. Entonces el rayo pasa y sin perder energía, e imprime atrás la placa de un color más oscuro, más negro, más radiolúcido. Acá está bien negro porque acá no se interpuso nada entre el rayo, ¿sí?, entre el tubo de rayos X y la placa de tórax no hubo ningún elemento que se interpuso. Entonces acá sí, totalmente ennegrecida la placa. En cambio acá sí, está bien, tenemos un montón de alvéolos llenos de aire, pero también tenemos el intersticio pulmonar, ¿sí? Ahora fíjense el mediastino,
cómo se ve más radiopaco, más blanco, ¿sí? Un color gris claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene elementos con mayor densidad, como el músculo cardíaco, como los grandes vasos, y ¿qué otra cosa tiene? Líquido, que en este caso es sangre, ¿sí? Entonces el líquido también absorbía la energía de los rayos X y era más radiopaco, ¿sí? Fíjense, lo más radiopaco y nítido que se ve son los huesos, ¿sí? En este caso la clavícula, ¿sí? La columna, las costillas, los huesos costales, ¿sí? El omóplato, ¿sí? El omóplato, el diafragma, cúpula diafragmática izquierda, cúpula diafragmática derecha. ¿Por qué se ve esta cúpula diafragmática más radiolúcida que la de este lado, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Bueno, porque aquí está el estómago y nosotros sabemos que el estómago, del lado izquierdo, sí, el estómago es un órgano hueco, sí, y muchas veces hay aire en el estómago. ¿Sí? Entonces esto se llama burbuja aérea del estómago. En cambio de este lado, del lado derecho, hay un órgano muy sólido, que es el hígado, y por consiguiente es radiopaco. Pero bueno, lo importante es ver que estas son las cúpulas diafragmáticas, derecha, ¿sí? E izquierda. Y también deben recordar que cuando un rayo atraviesa, ¿sí? Un cuerpo, en este caso un cuerpo humano, imprime en la placa todas las estructuras que va atravesando, lo que está anterior, pero también lo que está posterior. Quiere decir que en una placa de tórax vamos a tener mucha superposición de imágenes, y eso hay que aprender a verlo, ¿sí? En esta placa de tórax de vista lateral, o perfil, vamos a ver que esto es anterior, que esto es posterior. Miren qué bien que se ven los cuerpos vertebrales con los agujeros de conjunción, ¿sí? Entonces esta es la columna, y esta es la silueta cardíaca, ¿sí? Esta es la silueta cardíaca. Ahora vamos a aprender a reconocer cada una de las estructuras, ¿sí? Este es el esternón, acá vemos el esternón, la sombra mamaria, porque es parte blanda, pero el esternón lindando, ¿sí? En su cara anterior, con la cara anterior del corazón, perdón, su cara posterior del esternón con la cara anterior del corazón, que saben ustedes que es el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, si esta es la silueta cardíaca, este espacio es el espacio precardíaco, y este es el espacio retrocardíaco, ¿sí? Entre el corazón y el esternón tenemos el espacio precardíaco. Fíjense, es radiolúcido, siempre tiene que ser así, no estar ocupado por ninguna estructura, ¿sí? Porque entre el borde anterior del corazón y el esternón no se interpone ninguna estructura. Y este es el retrocardíaco, entre la cara posterior del corazón y la columna, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de esas partes. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una placa? Les dije que tienen que saber reconocer si esa placa que les envió el técnico les va a servir para hacer un diagnóstico o no, ¿sí? Si la placa les viene así, donde no pueden distinguir las estructuras porque está muy radioopaca, muy blanda se la llama, ¿sí? Quiere decir que a esta placa le faltó energía. Ese rayo X, ese rayo que pasó por ahí, es un rayo que va con muy poca energía. Le faltó técnica, le faltó kilovoltaje, ¿sí? Entonces veo las estructuras muy blandas, como no puedo distinguirlas bien, ¿sí? En cambio, cuando el técnico pone mucho kilovoltaje, ¿sí? La radiación es excesiva, al contrario, al mandar mayor cantidad de energía, penetra más, ¿sí? Y la placa se ve muy oscura, ¿sí? Pero me pierdo parte de la anatomía, pierdo detalles de la anatomía en una placa aplicada con mucho kilovoltaje. Se dice que la placa está quemada, ¿sí? Porque está toda negra, ¿sí? O que es una placa dura, ya lo van a ir escuchando, ¿sí? Entonces, yo para que la placa esté bien, ahora vamos a ver cuándo reconozco que una placa tiene una buena técnica, ¿sí? Si la placa es una placa de tórax y yo estoy viendo toda la columna vertebral, esa placa no es una buena técnica, está sobreexpuesta, quiere decir que recibió mucha cantidad de energía, de kilovoltaje. Igual lo van a ver ustedes porque se van a dar cuenta que la placa es muy, muy oscura, ¿sí? Entonces se van a perder detalles,
no solo anatómicos, sino patológicos. Entonces, saber reconocer la técnica, si esa placa es una placa que está hecha con una buena técnica, o si que la técnica es mala, la tienen que hacer repetir. Muy bien. ¿Cómo se hace? Ya la dijimos, paciente de pie, ¿sí? De espalda el tubo de rayos X, el tubo tiene que estar a 1,80 m, no importa, ustedes no tienen que saber que tiene que estar a 1,80 m, ¿sí? Y se pide frente y perfil. Todos cuando se hicieron una placa, el técnico seguramente les dijo, inspire, contenga el aire, no lo suelte, y ahí dispara, ¿sí? O sea que la placa se realiza en apnea y en inspiración profunda, ¿sí? Algunas veces se puede pedir una placa en expiración máxima, pero es para casos especiales, pero la placa común de tórax se pide en inspiración profunda y en apnea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que evitar el movimiento, ¿sí? Entonces hay que decirle al paciente que contenga el aire y que no respire, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, ya vimos si está bien penetrada esa placa, si tiene una buena técnica, ¿sí? Tenemos que saber ver si esa placa, realmente el paciente inspiró todo lo que tenía que inspirar para que salga correcta. Si está centrada, si el paciente no está torcido, porque eso me va a dar también un mal diagnóstico. Ahora vamos a ver que por ahí voy a ver si está torcida, puede ensancharse el mediastino y pensar que ese paciente tiene un mediastino ensanchado y en realidad no, es un paciente que está rotado, ¿sí? Y la dirección del rayo X que siempre tiene que ser perpendicular. Bueno, son cosas que a ustedes no tienen que saber hacerlas, ¿sí? Porque no son los técnicos, pero tienen que saber reconocerlas, ¿sí? Y saber si esa placa está mal hecha o está bien hecha y volver a repetirla, porque el diagnóstico lo van a hacer ustedes como médicos. Bueno, muy bien. Hoy en día tenemos una ventaja que es la radiografía digital, que es distinta a la convencional. Miren, esta es una convencional donde puedo ver detalles anatómicos, pero fíjense lo que es la radiología digital, ¿sí? Muchas veces los médicos que están acostumbrados a ver radiologías convencionales les cuesta mucho ver la radiología digital, no porque no vean, ven un montón, pero ven más cosas que no estaban acostumbrados antes, por ejemplo, ven más parénquima que no estaban acostumbrados a ver antes, entonces crea un error, ¿sí? Entonces, como todo lo que es imágenes es práctica y ver un montón de placas. Pero bueno, hoy solamente en anatomía nos vamos a dedicar a reconocer estructuras en placas normales, ¿sí? La ventaja de la radiología digital es que primero se usan menos dosis de radiación, ¿sí? Para realizar la placa. Lo otro es que la placa no se imprime, quedan guardadas, se pueden imprimir, pero generalmente quedan guardadas en archivos donde se pueden modificar. Puedo ponerle más contraste, menos contraste, modificar, recortarla, puedo hacer como si fuera algo computarizado, ¿sí? Y eso también es bueno, porque si el técnico se equivocó y la placa no es tan buena, la podemos como salvar, ¿sí? Podemos ponerle más o menos contraste y no volver a irradiar al paciente, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro que tiene muy buena también la radiología digital es la comunicación. Yo puedo mandar esa placa, ¿sí? A través de internet al médico que quiera, ¿sí? Lo puedo mandar por mail, lo puedo mandar a través de una red, ¿sí? En la consola la puedo trabajar y enviar. Eso es importante, porque si no el paciente tiene que ir y llevar la placa a él en la mano, ¿sí? Si la imprimimos. El paciente se quiere llevar la placa, bueno, se puede imprimir perfectamente, ¿sí? Y otro que queda archivada en las imágenes en una CPU o en un pack. Bueno, ¿cuándo está bien penetrada una placa? Cuando tenemos que ver la columna vertebral, pero solamente hasta T4. ¿Sí? Si veo más columna vertebral, quiere decir que esa placa está muy penetrada, es más, me va a venir una placa muy negra. Y si no veo, si veo solamente T1, T2 y me pierdo, esa placa está muy blanda. Eso para reconocer si la penetración es adecuada o no, es decir, si la técnica es buena.
¿Qué pasa con la inspiración? También necesito una placa que esté bien inspirada, ¿para qué? Para ver la mayor cantidad del campo pulmonar posible. Para eso dijimos que el paciente tiene que hacer una inspiración profunda, contener el aire, y ahí se produce el disparo. ¿Cómo sé que una placa está bien inspirada? Porque puedo contar las costillas. ¿Hasta dónde? Hasta la costilla 10. Quiere decir que yo como médico voy a contar todas las costillas. Vamos a empezar a contar. Primer costilla es el arco posterior y este es el arco anterior. Segunda costilla, arco posterior, arco anterior. Tercer costilla, arco posterior, arco anterior. Cuarta costilla, voy a ver el arco posterior y me va a costar mucho ya irme hacia el arco anterior. ¿Por qué? Porque los posteriores son más horizontales y los anteriores están más oblicuos hacia abajo. Entonces, la primera costilla la puedo ver entera, la segunda la puedo seguir, la tercera también. A partir de la cuarta vamos a contar solamente los arcos posteriores, ¿sí? Entonces contamos cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. 50-10 costillas, siempre del lado derecho, porque de este lado a veces la silueta cardíaca se nos hace más difícil, quiere decir que esa placa está bien inspirada, ¿sí? Y que no me voy a perder parte del campo pulmonar para hacer un diagnóstico. Bien, esta es la misma, ¿sí? Y esta vamos a contarla en esta placa, que es una placa diferente. Esta es digital y esta es convencional, ¿sí? Vamos a contar primer costilla, segunda costilla, tercer costilla, hay una superposición acá con la clavícula, y empiezo. Ya no voy a buscar más los arcos anteriores, porque ven que se ve mucho menos en la placa convencional. Así que hago primera, segunda, tercera, junto con la clavícula y esta superpuesta, cuarta, quinta, solo los posteriores, sexta, séptima, octava, novena, décima. Muy bien, es una placa bien inspirada, ¿sí? Cuento los 10 arcos posteriores. Muy bien. ¿Qué pasa con esta? Contemos, primer costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. No llegué a la décima, es una placa mal inspirada. Quiere decir que estoy perdiendo parte del parénquima, sobre todo las bases, ¿sí? Del lóbulo posterior seguramente, del lóbulo inferior, perdón, ¿sí? Que estoy perdiendo de verla, ¿sí? De ver la anatomía o de ver alguna patología. Esta es una placa mal inspirada. La técnica está mal, ¿sí? ¿Qué pasa si está rotada también? Vamos a ver, ¿cómo reconozco si el paciente se puso de forma recta, sí, y no se oblicuó al paciente? Bueno, para ver eso solamente tengo que distinguir las apófisis espinosas. Estas son las vértebras, ¿sí? Vemos las vértebras. Y acuérdense que por detrás estaban las apófisis espinosas. ¿Ven qué bien que se ven? Apófisis espinosas. Muy bien. Acá también puedo verlas. Muy bien. La técnica es, tengo la apófisis espinosa y tengo la llegada de ambas clavículas, el borde interno de ambas clavículas, ¿sí? Entonces, la distancia que hay entre la apófisis espinosa, ¿sí? De esta vértebra con el borde interno de esta clavícula tiene que ser la misma que hay entre la apófisis espinosa de esta vértebra con el borde interno de esta clavícula, ¿sí? Son equidistantes, quiere decir que este paciente está puesto correctamente, ¿sí? Acá también vemos el borde interno de ambas clavículas y esta es una placa convencional, las apófisis espinosas. Es equidistante de un lado y del otro. ¿Qué pasa acá? Está rotado.
¿sí? Entonces tengo el borde interno de una clavícula, de la otra clavícula, y esta distancia es mucho menor a esta. Esto me va a producir un ensanchamiento, visualmente, ¿no? Un ensanchamiento del mediastino, y yo puedo pensar que esta persona tiene algo a este nivel, a nivel del mediastino, ¿sí? Que ese mediastino está ensanchado porque hay, no sé, ganglios, ¿sí? Alguna estructura ahí que no es normal. Después vamos a ver algunas placas con ensanchamiento mediastinal real, ¿sí? No es en este caso, que parece que estuviera ensanchado el mediastino, pero no es real, sino que el paciente está rotado, quiere decir que no está puesto estrictamente en la posición derecha contra el chasis, sino que está oblicuado. Muy bien, y el ángulo del rayo, que tiene que ser perpendicular. Para que el ángulo del rayo yo esté segura que sea perpendicular, esta, ¿sí?, parte interna de la clavícula, el extremo interno de la clavícula, siempre tiene que estar entre la costilla o el nacimiento costal del tercero y del cuarto. Si está más arriba o más abajo, está angulado. Esto por ahí es un poco más detallista, ¿sí? Pero sí tienen que saber si una placa está rotada, saber ver si está mal inspirada, ¿sí? O si la técnica es mala, ¿sí? Bien, muy bien. Continuemos. Estos son los puntos que les acabo de decir: penetración, inspiración, rotación y angulación. Vamos a ver qué vamos a ver, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el pulmón con sus pleuras, que casi no se ven, salvo, ¿sí?, que haya alguna patología. Los ilios, vamos a saber reconocer los ilios, ¿sí?, la vía aérea y los elementos que van en el ilio. Vamos a ver los bordes mediastinales y reconocer las estructuras del mediastino, los contornos que tiene el mediastino. Vamos a evaluar también partes blandas, ¿sí? Piel, partes blandas, músculos, ¿sí? Y vamos a evaluar la parte ósea. Todo eso vamos a ver en una placa de tórax, que no es poco, ¿sí? Bueno, empecemos con el continente, que sería las partes blandas, la caja torácica. Bien, empecemos de afuera hacia adentro, partes blandas, ¿sí? Vamos a ver. Este lo vamos a llamar, lo que está marcado con esta línea, con esta flecha roja, hueco supraclavicular, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque está entre las primeras costillas y el hueso de la clavícula, ¿sí? Es el hueco supraclavicular, por encima de la clavícula, ¿sí? ¿Cómo es? Es radiolúcido, ¿sí? Es radiolúcido, ¿sí? No está ocupado, ¿sí? Es libre, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque puede estar ocupado por algo más radiopaco, más denso a este nivel, y pueden ser ganglios, ¿sí? Y los ganglios supraclaviculares hay que estudiarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no deberían estar a ese nivel, ¿sí? Generalmente cuando veo un ganglio o una ocupación acá supraclavicular es porque es un ganglio aumentado de tamaño, un adenomegalia. Entonces, miremos los huecos siempre supraclaviculares, ¿sí? El esternocleidomastoideo muchas veces se ve como una línea muy, muy, muy delgada, llegando a la clavícula, ¿sí? A la al borde anterior de la clavícula, que es el músculo esternocleidomastoideo. En esta placa muy bien no se ve, ¿sí? Y el pectoral ahora vamos a ver otra placa donde vemos muy bien acá, fíjense, la línea, ¿sí?, que ven acá, una línea más radiopaca, de este lado y de este lado, y no es otra cosa que el músculo pectoral mayor, ¿sí? A no asustarse, esto no es nada, es el músculo pectoral mayor. Fíjense acá también vemos hueco supraclavicular de un lado y del otro, ¿sí? Y músculo pectoral, se ve, ¿sí? Muy bien, ¿qué más podemos ver? Bueno, las sombras mamarias, ¿sí? Si son mujeres, ¿sí? Si el paciente es una mujer, sombras mamarias, y a veces sí podemos reconocer hasta los pezones, ¿sí? En este caso, solamente vemos, acá está el pezón, vemos sombras mamarias de un lado del otro, y de este lado podemos reconocer el pezón. ¿Qué pasa cuando vemos esto? Son prótesis mamarias, ¿sí? Vemos la sombra mamaria,
¿sí? Y la prótesis mamaria, ¿sí? Y vemos, por supuesto, ¿sí? Todo lo que es partes blandas, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, la axila, ¿sí? Bien, eso tiene que ser así, radiopaco y liso, ¿sí? Porque vamos a ver que si tenemos aire dentro de partes blandas, podemos decir que tenemos un enfisema subcutáneo, es cuando penetra aire en el tejido celular subcutáneo y no lo vemos así, tan radiopaco, tan liso. Vamos a ver después un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es importante ver todo lo que es también partes blandas y no confundirnos esto, ¿sí? Porque yo acá, acuérdense que en las imágenes, sobre todo radiológicas, siempre hay superposición de imágenes, ¿sí? Entonces hay que saber mirarlas. Muy bien, y aprendamos a ver las cúpulas diafragmáticas. Del lado derecho siempre más alta que del lado izquierdo y más radiopaca porque tenemos el hígado, ¿sí? De ese lado, y del lado izquierdo con la burbuja aérea del estómago, ¿sí? Fíjense, estos senos se llaman senos costodiafragmáticos. ¿Por qué? Porque están entre las costillas y el diafragma, y tienen esta forma, esta forma bien aguda, ¿sí? Bien aguda y están libres. Digo libres porque veo tejido pulmonar, ¿sí? Está bien radiolúcido, no está ocupado por nada. Siempre esta es la forma y la agudeza que tienen que tener estos senos costodiafragmáticos, ¿sí? Y tienen que ser siempre radiolúcidos. Siempre tenemos que ver tejido pulmonar, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa acá? Veo dos, ¿no? Esto es una proyección lateral, ¿sí? De una radiografía, entonces vemos las dos cúpulas diafragmáticas. ¿Por qué no son iguales? Y porque la cúpula derecha es mayor, o más alta, perdón, no mayor, más alta que la cúpula izquierda, ¿sí? Entonces acá vemos las dos cúpulas, cúpula diafragmática derecha y la cúpula diafragmática izquierda. Y estas son sombras mamarias, ¿sí? Las mamas, vistas de perfil. Bueno, muy bien, vamos al esqueleto óseo, ¿sí? O la jaula torácica. Ya aprendimos a ver las clavículas, ya vimos que para que la placa esté bien centrada tengo que aprender a ver el borde interno de las clavículas, que tienen que ser equidistantes con las apófisis espinosas, ¿sí? Hay que agudizar un poquito el ojo, pero bueno, vemos las dos clavículas, busquemos siempre, por favor, y más en niños, fracturas de clavícula, ¿sí? Vemos este hueso que ustedes todavía no lo vieron, pero que es triangular, que es la escápula, triangular, la escápula, la cara, el borde interno de la escápula se mete dentro, ¿sí? Dentro de los campos pulmonares. ¿Y eso es por qué? Porque bueno, el paciente se pone, sí, de frente al chasis y tira el hombro hacia adelante, los dos hombros pegados al chasis, ¿sí? Para sacar las escápulas del tórax, pero bueno, muchas veces quedan esas escápulas dentro de lo que vemos como parénquima pulmonar y no hay que confundirlas. Siempre hay que dibujar la escápula, buscar el borde interno de esa escápula y ver que, bueno, nada, es anatomía normal, ¿sí? Y bueno, las costillas, que ya aprendimos a contarlas, ¿sí? Siempre mirar, sobre todo si el paciente es politrauma, ¿sí? Siempre mirar esas costillas, buscar las fracturas costales, ¿sí? Y acordarse de ver la columna vertebral, y que si la placa está bien hecha, ¿sí? Si la técnica es buena, tenemos que ver hasta T4 aproximadamente, ¿sí? No más, porque si no sería una placa muy dura, muy penetrada, con mucho kilovoltaje. Bien, una vez que miramos, ya vimos partes blandas, miramos bien los huesos, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de ubicar cosas más específicas como las vértebras, este es el cuerpo vertebral, las apófisis espinosas hacia atrás, ¿sí? Las costillas, ya estuvimos marcando los arcos posteriores, y vamos a ver que los arcos anteriores son mucho más difíciles de ver, se interponen o se superponen, ¿sí? Con otras imágenes. Entonces, más fácil para contar las costillas, siempre contar los arcos posteriores. Y esto que es el manubrio esternal, ¿sí?
Recordar, sí, que al nivel del manubrio esternal se inserta o se articula, ¿sí?, la costilla número 3, ¿sí?, entre 2 por arriba y la 3. La 2 y la 3, ¿sí? Bien, entonces este es el ángulo o la curvatura yugular, ¿sí? Y esta es la articulación externo-clavicular, de un lado y del otro, ¿sí? Costilla y la silueta cardíaca. Ahora vamos a ir por ese lado, ¿sí? Fíjense qué bien que se ve también los cuerpos vertebrales en una lateral, ¿sí?, en una incidencia lateral, ¿sí? Este es el cuerpo costal, ¿sí?, con su pedículo, ¿sí?, y sus apófisis espinosas, ¿sí?, sus carillas articulares hacia arriba, y acá está la carilla articular hacia abajo de la otra vértebra, de la superior, ¿sí? Bueno, agujeros de conjunción. Para ver los agujeros de conjunción, en realidad la placa tiene que ser oblicua, este es un perfil estricto. Pero bueno, recordar que la placa no es solamente ir a ver el parénquima, sino que también está las partes blandas y las costillas, ¿sí?, los huesos. Acá lo que les marco es no confundir esta línea que baja, que está marcada con las flechas, que digo, bueno, me puedo confundir, ¿sí?, hay algo acá que está agregado a la imagen normal del pulmón. No, recuerden que tengo las escápulas, ¿sí?, que muchas veces quedan dentro de la visión del campo pulmonar que tengo que ver, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos al contenido, ¿sí? Ya vimos la caja torácica con partes blandas también, y vamos al contenido. El parénquima pulmonar. Muy bien. Sabemos nosotros que el pulmón derecho, ¿sí?, tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un medio inferior. Está dividido eso por sus cisuras, ¿sí? Las cisuras no las vamos a ver, muchas veces solamente se ve la cisura menor muy, muy tenuemente, la que me separa el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿sí? Pero las grandes cisuras generalmente no las vamos a ver en la placa, salvo que haya alguna patología, algún derrame, como vamos a ver más adelante, que ahí sí se diferencian bien, ¿sí? Pero bueno, el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y ahora vamos a ver cómo corresponde cada uno en una placa de tórax. Y el izquierdo, que tenemos el lóbulo superior y el inferior, y dentro del lóbulo superior, el lóbulo de la ínsula. Sí, es muy importante saber que en la silueta cardíaca, ¿sí?, del lado derecho, el lóbulo medio va a lindar o se va a relacionar estrechamente con la silueta cardíaca derecha, ¿sí?, que ahora vamos a ver qué estructuras son. Y del lado izquierdo, el que se relaciona con la silueta cardíaca izquierda o el borde izquierdo de esta silueta es el lóbulo de la língula. Las pleuras. Ustedes saben que los pulmones están cubiertos por las pleuras viscerales, íntimamente adheridas al parénquima pulmonar, y la pleura parietal adherida, ¿sí?, a la cara interna de la pared torácica, ¿sí?, al diafragma, que linda con el diafragma, no está adherida, sino que linda con el diafragma, perdón, está en íntima relación con el diafragma y con la cara interna del mediastino, ¿sí? Entonces, las pleuras, las hojas en realidad no las vamos a ver en una placa normal, ¿sí? Pero vamos a verlas sí cuando hay patología, ¿sí? Muy bien, acá están las cisuras, que hablamos del lado derecho, la cisura mayor y la cisura menor. La cisura menor me separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor separa el lóbulo inferior del lóbulo superior y del medio, ¿sí? Bien, están marcadas, pero realmente cuando veamos una radiografía es muy difícil de verlas, salvo la fisura o cisura menor. Y esto es una vista lateral izquierda, donde marca la cisura mayor del lóbulo izquierdo, o oblicua, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo correspondemos cada uno de esos lóbulos en cada
pulmón, ¿sí? En cada hemitórax. Nosotros sabemos que el pulmón derecho entonces tiene el lóbulo inferior, ¿sí? Que se relaciona hacia medial con la cara lateral, ¿sí? De la silueta cardíaca o del mediastino, de este lado, ¿sí? Eso es hacia medial, hacia lateral con la parrilla costal e inferiormente con el diafragma. Y esta es la posición que ocupa, ¿sí? El lóbulo inferior. Muy bien. Si aquí agregamos al lóbulo superior, en la siguiente foto, ¿sí? Vamos a ver el lóbulo superior relacionándose con los grandes vasos hacia medial, hacia lateral, con la parrilla costal, y hacia arriba con el opérculo torácico, ¿sí? Ese ápice que ingresa en esta región, en la apertura del tórax, ¿sí? Bien, fíjense que hay dos regiones de superposición, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Si vemos la cara lateral, este es el lóbulo inferior, que tiene una parte que asciende, que es el ápice del lóbulo inferior, y este es el lóbulo superior. Esta superposición es la superposición que vemos aquí, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos que agregar al lóbulo medio, ¿sí? Entonces, lóbulo superior, que llega hasta acá, está pintado de color salmón. Lóbulo inferior, que está pintado de color amarillo, recuérdense que tiene una superposición a este nivel con el superior, la parte apical del lóbulo inferior, y el lóbulo medio, pintado de celeste en este caso, ¿sí? El lóbulo medio está separado del lóbulo superior por la cisura horizontal o menor, ¿sí? Si vamos a un perfil, vemos lóbulo inferior, la cisura oblicua, lóbulo medio, y separado del lóbulo medio del lóbulo superior la cisura horizontal. Esto es oblicuo, esto es posterior y esto es anterior. De hecho, acá estoy viendo, ¿sí? Las vértebras de la columna, y de este lado estoy viendo el esternón. Y aquí la cúpula diafragmática, ¿sí? Entonces tenemos que el lóbulo inferior del pulmón es inferior y bien posterior. El lóbulo superior es superior y anterior, y el lóbulo medial, ¿sí? Es anterior. ¿Lo ven? Anterior, y llega hasta la parte inferior porque toca el diafragma, ¿sí? En su cara anterior. Esa es la relación que tienen en una placa de tórax. Es decir, que si yo tengo una lesión a este nivel en una placa de frente, no voy a saber si la lesión es del lóbulo medio o si es del lóbulo inferior. Tengo que pedir el perfil. Si la lesión está a este nivel y pido el perfil, y cuando veo el perfil lo veo aquí, en la parte posterior, digo, bueno, es del lóbulo inferior. En cambio, si la lesión está en el lóbulo medio o en la parte anterior, voy a reconocerlo. Y después vamos a ver de qué otra manera vamos a reconocer ese lóbulo medio o esas lesiones en lóbulo medio. Para eso, les quiero decir que este lóbulo medio es el que tiene íntima relación, ¿sí?, con la cara lateral de la silueta cardíaca o de este lado del mediastino, ¿sí? En este caso estoy marcando la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, ¿quién se relaciona con la cara lateral izquierda del lado del mediastino? El lóbulo medio, ¿sí? Bien, o sea que el lóbulo medio está al mismo nivel que la silueta cardíaca. De hecho, si yo veo, se está dibujando acá la silueta cardíaca. El lóbulo inferior, a pesar de que se relaciona con la cara lateral del mediastino, es más posterior, ¿sí? Muy bien, vamos al pulmón izquierdo. Sabemos que tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Fíjense todo lo que abarca el lóbulo superior, ¿sí?, y lo que abarca el lóbulo
inferior. Desciende porque están las goteras pulmonares hacia atrás, ¿sí? Bien. ¿Por qué está esto pintado de verde? Ahora lo vemos. Entonces, lóbulo superior, esta es la relación en una placa frente, y esta es la relación en un perfil. Esto es anterior, esto es posterior, acá veo la columna, así que el lóbulo superior es superior y anterior, y el lóbulo inferior es inferior, pintado de marrón, es inferior y posterior, ¿sí? Tiene una parte apical también, lo mismo pasaba del lado derecho. O sea que en una placa de frente se va a ver superposición, ¿sí? De lo que es el lóbulo superior con el lóbulo inferior. Esto que se ve en verde es importante porque es esa superposición, ¿sí? Que hay entre el lóbulo superior y el inferior, pero a este nivel se encuentra lo que vamos a ver como el lóbulo de la língula, que pertenece al lóbulo superior, ustedes eso lo saben, ¿sí? El lóbulo de la língula, entonces, es el que se relaciona íntimamente con la cara lateral de la silueta cardíaca, lateral izquierda, o del mediastino, como quieran llamar, ¿sí? Entonces, del lado derecho, ¿quién se relaciona con el mediastino o su cara lateral, o la cara lateral del mediastino? El lóbulo de la língula, del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿quién se relaciona con la cara lateral del mediastino o de la silueta cardíaca? El lóbulo medio. Eso es importante, ¿sí? Vamos a ver cómo vemos la vía aérea ahora, ¿sí? Porque ya estudiamos los campos pulmonares, vamos a ir hacia adentro, vamos a mirar la tráquea, tratar de ubicar la tráquea, su bifurcación, si podemos ver alguno de sus bronquiofuentes y los bronquios lobares, ¿sí? Bueno, fíjense, acá está como dibujada más a propósito, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, pero una vez que puedan verla aquí, pasamos a esta que está un poquito más difícil, ¿sí? Esta es una placa de tórax y veo cómo los bordes, ¿sí? Se superponen. ¿Por qué los veo así con tanta nitidez? Porque están superpuestos a los bordes de las pleuras, ¿sí? En este caso de las pleuras mediastínicas del pulmón, ¿sí? Entonces hay como una superposición del borde de la tráquea, ¿sí? Y de las pleuras mediastínicas. Entonces es como que se ve más nítido. ¿Y por qué lo veo más radiolúcido al centro? ¿Qué lleva la tráquea? Aire. Cuando atraviesa el rayo por la tráquea no tiene tantas partes blandas, ¿sí? Sino que tiene aire, y eso se imprime en la placa, se ve más radiolúcido, más oscuro, ¿sí? Entonces se puede dibujar la tráquea. Vamos a esta que es como más real, ¿sí? Acá se dibuja bien el aire, se dice que es la luz de la tráquea, ¿sí? Porque es donde se conduce el aire, ¿sí? Y por eso se dejan ver también las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Pero este borde es el borde de la tráquea. De hecho, la tráquea cuando llega, ustedes saben, cuando llega a nivel de T4 aproximadamente, se bifurca, esa bifurcación se llama carina, dando un bronquio fuente, ¿sí? Izquierdo, que es más horizontalizado, más largo, ¿sí? Y más angosto, que el bronquio fuente derecho, que es como que sigue el eje, ¿sí? El eje de la tráquea, es decir, es más vertical, más corto, enseguida se divide, ¿sí? Y más ancho, tiene un diámetro anteroposterior mayor, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de verlo acá. Tráquea, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, este nivel, ¿sí? Este es el bronquio fuente izquierdo. Lo puedo reconocer porque lo veo, ¿sí? Pero bueno, ustedes por ahí, si no tienen el ojo acostumbrado, les va a costar ver el bronquio fuente izquierdo, pero miren quién está por acá encima, la aorta. Este es el callado de la aorta, así que inmediatamente por debajo, no solo está la aorta, está la pulmonar, y ahí el bronquio fuente izquierdo. Este es el dibujo, ¿sí? Lo que se ve perfectamente en esta placa es el bronquio fuente derecho, bien recto, ¿sí? Como que sigue el eje de la tráquea. La tráquea ligeramente
oblicuada hacia la izquierda, desplazada hacia la izquierda, ligeramente. ¿Sí? Muy bien, si vemos en un perfil, nos va a costar más, porque hay más superposición de imágenes, pero esto es anterior, este es el esternón, y estas son las costillas, ¿sí? Fíjense, esto que ven acá, vimos partes blandas, ustedes ya reconocen que esto es partes blandas, son los brazos, porque el paciente cuando se saca esta placa tiene que elevar los brazos para que el rayo incida a nivel axilar, ¿sí? Entonces, estas sombras son las sombras superpuestas de los dos brazos. Pero fíjense, acá se nota muy bien la silueta cardíaca. La cara anterior, el vértice del corazón, la cara posterior, los diafragmas, ¿sí? El espacio precardíaco, el espacio retrocardíaco. Este gran vaso que se ve acá, se los dibujo porque si no por ahí les cuesta ver, es la aorta, el callado de la aorta, ¿sí? Fíjense esta luz, acá tiene un borde anterior y acá tiene un borde posterior. Esa es la tráquea. ¿Por qué se ve más radiolúcido a pesar de que están los brazos, todos superponiéndose ahí, ¿sí? Más radiolúcido porque lleva aire, o sea, lo veo más oscuro, el rayo pasa, imprime más la placa porque hay aire que se interpone entre él, ¿sí? Así que obviamente no se imprime tan oscuro porque están los brazos, está todo el tejido, ¿sí? El parénquima pulmonar que atraviesa, pero se ve muy bien, ¿sí? La disposición de la tráquea, su borde anterior y su borde posterior, más radiolúcido porque lleva aire. Y estos, acá, la tráquea se dividió y podemos ver los bronquiofuentes, ¿sí? De un lado, perdón, este es el bronquio de un lado, bronquio lobar superior del lado derecho, y bronquio lobar inferior del lado izquierdo, perdón. Bronquio lobar superior derecho y bronquio lobar superior del lado izquierdo. El del lado derecho un poquito más alto que del lado izquierdo, ¿sí? Simplemente la tráquea a este nivel ya se dividió, ¿sí? Viene la tráquea y se ve una división de un bronquiofuente y el otro bronquiofuente, ¿sí? Esto es un perfil. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a poder estudiar los hilos, ¿sí? Los hilos, todo el pedículo que va a conformar el hilo pulmonar de un lado y del otro. Quiere decir que vamos a ver el bronquiofuente, pero también qué otra cosa iban los hilos, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿sí? Fíjense la tráquea, acá a este nivel está la luz de la tráquea, la bifurcación de la tráquea al bronquiofuente derecho y cómo cuesta ver un poquito más el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Pero aparte, no se olviden que van ramas de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y recuerden que la arteria pulmonar derecha va por adelante del bronquiofuente derecho, va a estar superpuesta, pero la arteria pulmonar izquierda va por encima, ¿sí? O sea, cabalga por encima del bronquiofuente izquierdo. O sea que voy a ver el bronquiofuente y arriba, esto que se ve más radiopaco, más blando, más blanquito, es la arteria pulmonar derecha por encima del bronquiofuente. ¿Y por qué lo veo así? Porque lleva líquido. Dijimos que el líquido es más radiopaco, ¿sí? Tiene mayor densidad que el aire, que es lo que me va a dar la luz del bronquiofuente, ¿sí? Bueno, muy bien, esta es la disposición que les quería mostrar, solamente este es un dibujo para recordarles, ¿sí? Bronquiofuente derecho, bronquio lobar superior, bronquio lobar intermedio. Bronquiofuente izquierdo, más largo, más horizontalizado, más angosto, que encima del bronquio, por encima primero va a cabalgar la arteria pulmonar derecha y después el callado de la aorta. Y eso lo vamos a ver en las placas, ¿sí? Este es un perfil, bronquiofuente, ¿sí? Arteria pulmonar, esto que es más denso. ¿Por qué? Porque va por encima, esto es un perfil, ¿eh? Tráquea, posterior, anterior, está cortado nada más, pero este es el bronquiofuente, la arteria que va por encima y miren el callado de la aorta. Espero que puedan verlo como lo veo yo los entiendo, pero traten de seguirme, ¿sí? Este es el callado de la aorta, lo estoy viendo de perfil, ¿sí?
Esto que veo acá más radiopaco o más blanco, por decirlo así, como lleva líquido, lleva sangre, es la arteria pulmonar que va por encima del bronquio, pero es un corte sagital, ¿sí? Y esta ventana que hay acá, esta parte más radiolúcida, entre la aorta y la pulmonar, es ventana aortopulmonar, ¿sí? Esto está dibujado acá. Bronquio lobar, o bronquio fuente, vamos a ponerlo así, acá ya se dividió, pero no importa, no os quiero confundir. Bronquio, ¿sí? Arteria pulmonar derecha por encima del bronquio, arteria pulmonar derecha por encima del bronquio, y aorta, callado de la aorta, que viene de adelante y se va hacia atrás, ¿sí? Ay, perdón. Se va hacia atrás. Esta ventana, este espacio que hay entre la aorta y la pulmonar se llama ventana aortopulmonar y muchas veces encontramos ganglios ahí patológicos, por supuesto. Bueno, los cilios pulmonares, recuerden entonces que la arteria pulmonar que viene del ventrículo derecho se va a bifurcar en una rama izquierda que va por encima del bronquio fuente y una rama derecha que va por delante. De hecho acá veo la tráquea, ustedes ya saben ver la luz de la tráquea, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Fíjense acá, izquierdo más radiolúcido y el bronquio fuente derecho, y por delante pasa la arteria pulmonar. Esto es la arteria pulmonar con contraste. Fíjense cómo la arteria pulmonar sigue la misma división, por supuesto, las mismas bifurcaciones, las mismas segmentaciones que tiene en los bronquiofuentes, ¿sí? Nada más es para que vean, ¿sí? Que también va a tener una rama lobar superior del lado derecho y una rama intermedia. Y del lado izquierdo va a tener su rama lobar superior y su rama lobar inferior. Y la superior me va a dar la lobar superior y la de la língula. Si vamos a una radiografía convencional, fíjense qué bien que se ve la tráquea, ¿sí? Y qué bien que se ve esto a lo que llamamos hilio pulmonar. De un lado, hilio pulmonar del otro. El hilio pulmonar va a estar conformado por la arteria pulmonar, que ya lo vimos, por el bronquio fuente, y por muchas que van a ser acá, muchas no, perdón, dos, las venas pulmonares, que acá van a ser más difíciles de distinguir. Pero a todo esto llamamos hilio pulmonar, ¿sí? Lo que tiene el hilio pulmonar, de hecho, muchas veces se ve muy bien a la arteria pulmonar, ¿sí? Sobre todo a la rama intermedia con sus ramas de la arteria pulmonar. El bronquio va a ser radiolúcido, no se está viendo muy bien. La arteria que lleva sangre se va a ver más opaca, ¿sí? Muy bien, esto es del lado derecho, como dijimos, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Bronquio lobar superior, de paso repasamos, y bronquio lobar intermedio, dando su rama para el lóbulo medio, ¿sí? Y su rama para el lóbulo inferior. Y acompañando la misma segmentación, acompañando la arteria pulmonar, ¿sí? Fíjense, este es el hilio pulmonar. Bien. Del lado izquierdo, ¿qué vamos a tener del lado izquierdo? Del lado izquierdo vamos a tener el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Dentro del hilio, ¿no? El bronquiofuente izquierdo dando la rama lobar superior, y el bronquiofuente izquierdo dando la rama lobar inferior, ¿no es cierto? La lobar superior me daba la de la língula. Bien, entonces, así como está el bronquio, también vamos a tener a la arteria pulmonar del lado izquierdo. Por encima del bronquio, en este caso porque tiene contraste, solamente vemos la arteria pulmonar, dando esas dos ramas, arteria, su rama lobar es para el lóbulo superior, con la de la língula y la lobar inferior. Superior, perdón, y la língula y la lobar inferior. Entonces, cuando veamos la silueta cardíaca, vamos a ver que a este nivel, del lado izquierdo, va a estar el hilio. Y recuerden que el hilio es el bronquio, fuente con sus divisiones, la arteria pulmonar con sus divisiones y las venas pulmonares.
pero todo eso se imprime en la placa, porque son estructuras que los rayos van atravesando, así que se imprimen y hay que saber reconocerlas. No es anormal esto, son las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Por qué no veo las ramas bronquiales y no? Porque son más radiolúcidas y se me confunden con el parénquima. Vamos al mediastino, ¿sí? El mediastino, vamos a ver los bordes mediastinales y así vamos a poder reconocer, ¿sí? Por ejemplo, el callado de la aorta, la arteria pulmonar del lado derecho, el corazón del lado izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no lo vamos a ver porque va a ser, como es una placa frente, va a estar superpuesta a todas las imágenes y es bien anterior, está por detrás del esternón, pero sí vamos a ver la aurícula derecha, las venas cava superiores llegando a la aurícula derecha y las venas cava inferior. De hecho lo vemos acá. Este es un pulmón, ¿sí? Donde sacamos el parénquima pulmonar y dejamos el mediastino, ¿sí? Fíjense qué bien que se ve la tráquea a este nivel, bronquiofuente derecho, ¿sí? Y miren acá vemos bien la bronquiofuente izquierda. Fíjense, a ver, borde anterior y el otro borde, los dos bordes del bronquiofuente. Bronquiofuente a este nivel. Traten de seguirlo, voy despacito porque es difícil seguir si no las imágenes. ¿Quién pasaba por encima del bronquiofuente izquierdo? Y bueno, primero la arteria pulmonar. El tronco de la pulmonar dando la pulmonar del lado izquierdo. Y por encima de ellos, la aorta, que parte el callado de la aorta. Entonces, esta primera curvatura o primer arco que se llama es el arco que me da la aorta. El segundo arco es la arteria pulmonar pasando por encima del bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar. El tercer arco es el ventrículo izquierdo y el cuarto arco es la aurícula derecha, ¿sí? Entonces acá lo vemos más claro, este es un preparado anatómico y esta es una superposición de lo que sería el dibujo del mediastino sobre la placa de tórax. Fíjense qué bien se ven los hilios, ¿sí? Y dentro de este hilio, conformando el hilio izquierdo, la arteria pulmonar derecha. Tronco de la pulmonar, saliendo del ventrículo derecho que es bien anterior, ¿sí? No lo vamos a distinguir en la placa, pero sí el tronco de la pulmonar dando a la arteria pulmonar derecha. Callado de la aorta, que lo vamos a ver a este nivel, en este arco, primer arco que vemos, callado de la aorta, segundo arco pulmonar izquierdo, o tronco de la pulmonar, o pulmonar izquierda, y después tercer arco, ventrículo izquierdo. Fíjense que la punta del corazón la va a dar el ventrículo izquierdo, y en diagonal, el surco interventricular, y aquí tenemos al ventrículo derecho, bien en la cara anterior en relación con el esternón, cara anterior del corazón, ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo podemos reconocer acá, del lado derecho. Reconozcamos las estructuras, vamos por el lado izquierdo del mediastino, fíjense la tráquea, bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, primer arco, callado de la aorta, segundo arco, arteria pulmonar, pedículo pulmonar izquierdo, arteria pulmonar izquierda, tercer arco, ventrículo izquierdo, acá nos queda el ventrículo derecho, cuarto arco, aurícula derecha. ¿Qué vemos viendo por acá? ¿Sí? Por acá, este borde, el borde lateral de grandes vasos, me lo da la llegada de la vena cava superior a la aurícula derecha, ¿sí? Y acá, como una superposición entre el borde, ¿sí? de la tráquea y el borde de las pleuras mediastinales, ¿sí? Que tiene que tener un grosor específico, que no importa, ustedes eso no lo tienen que saber, ¿sí? Pero sí reconocer las estructuras. Vena cava superior, esta es la silueta que me hace la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. Y de este lado, callado de la aorta, arteria pulmonar derecha, o tronco de la pulmonar dando la arteria pulmonar derecha y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esas siluetas cardíacas sí hay que saber reconocer. Y saber que esto no es nada más que el hilio pulmonar, ¿sí? Y que estas son ramas
de la arteria pulmonar a no asustarse, que no es nada patológico. Fíjense acá qué bien que se ve la arteria pulmonar derecha con su rama lobar inferior, y acá su rama lobar superior. Incluso esta es la rama lobar para la língula. Marcamos de nuevo aorta, arteria pulmonar, esto no se lo van a olvidar, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y llegada de la vena cava superior. ¿Sí? Esto que ven acá, que está marcada con estas líneas amarillas, es la la arteria subclavia saliendo del callado de la aorta. ¿Qué es subclavia? La arteria subclavia obviamente izquierda, ¿sí? Porque del lado derecho sale el tronco innominado. ¿Sí? Así que esta es la arteria subclavia izquierda. Muy bien, vamos a la cara anterior en un corte lateral del corazón, ¿sí? Por ejemplo, esta es una vista lateral, esto es posterior y esto es anterior. Silueta cardíaca, callado de la aorta, se marca bien. Sí, bien porque acá está marcado, si no cuesta a veces verlo, ¿sí? Pero espacio precardíaco, espacio retrocardíaco, ¿sí? Fíjense, ¿qué van a marcar acá del corazón? El ventrículo derecho, porque está en íntima relación con el esternón y es la cara anterior del corazón. Esta es la punta del corazón, este es el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Esto que se ve redondito, un corte sagital, bien radiolúcido, es el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Ustedes me preguntan, ¿está el bronquiofuente derecho? Sí, está a este nivel porque hay superposición de imágenes, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para no complicarlo. Ustedes sepan, este es el bronquiofuente izquierdo, se ve bien redondo, bien definido. Por encima del bronquiofuente izquierdo pasa la arteria pulmonar, que viene del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Cara anterior del corazón, arteria pulmonar, del lado izquierdo. Y por encima, ¿sí?, de la arteria pulmonar, el arco aórtico, ¿sí? Bien, ventana aorto pulmonar, este espacio que quedó aquí. Y esta es la cara posterior del corazón. Entonces repasemos las caras en una silueta cardíaca del lado lateral, donde vemos cara anterior del corazón, salida de la pulmonar, ¿sí? Más difícil de ver, aorta, callado de la aorta. Bronquiofuente, llegada de la tráquea, ¿sí?, que está marcada nada más, y en su cara posterior vamos a ver el borde posterior del corazón, la aurícula izquierda, ustedes saben que la aurícula izquierda está posterior en el corazón, y la parte, la base, la cara inferior del corazón del ventrículo, en este caso ventrículo izquierdo. Igual son, recuerden la superposición de las imágenes, ¿sí? Entonces, espacio precardíaco, espacio retrocardíaco, columna, y los dos diafragmas. El derecho más alto, la cúpula diafragmática derecha más alta, perdón, y la cúpula diafragmática izquierda más baja. Esto es lo mismo, fíjense, sin estar marcado lo bien que se ve el arco aórtico, lo bien que se ve la tráquea, esta es una digital, lo bien que se ve el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Allá quedó el derecho, no importa. Lo bien que se ve la cara anterior del corazón dando la aorta pulmonar, perdón, el tronco de la pulmonar, discúlpenme, el tronco de la pulmonar, por encima del bronquiofuente derecho la arteria pulmonar, y por encima la aorta, y la ventana aorto pulmonar, este espacio. No importa, ¿sí? Pero bueno, cara posterior del corazón, aurícula izquierda recibiendo venas pulmonares y la cara inferior del corazón, ¿sí? Y los dos diafragmas distintos, ¿sí? De distintos niveles. Estos no se asusten, recuerde que son los brazos del paciente. Pero bueno, en esta foto les quería marcar bien. Qué bien que se ve la tráquea, la parte radiolúcida, ¿sí?, de la tráquea, porque lleva aire. Qué bien que se ve el bronquiofuente izquierdo, la arteria pulmonar por encima y la aorta. Bueno, vemos un poquito de patología y ya termina. Esto es como para que
sea más divertido, ¿sí? Fíjense, acá tengo algo que, como estuvimos viendo nosotros en el campo pulmonar, esto no es normal. Ustedes no tienen que saber qué es, pero sí reconocer de que eso no es normal. Esto no estaba antes, ¿no es cierto? Esta masa a este nivel. Y como les dije hoy, esta masa a este nivel yo puedo pensar que está, como este es el lóbulo superior, porque ya lo estudié, y acá estaba el lóbulo medio e interpuesto hacia atrás el lóbulo inferior, yo puedo pensar que esta masa está en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior. En el superior no está, ¿sí? Bueno, muy bien. Cuando voy a la anatomía patológica, ¿sí? Veo que está en el lóbulo inferior, ¿sí? Igualmente, acá tengo otro ejemplo de algo que está en el lóbulo inferior. ¿Por qué sé que esto, que está más o menos a la misma altura que esto, me doy cuenta de que está en el lóbulo inferior? Porque esta silueta cardíaca del lado derecho, silueta derecha, o borde derecho, si quieren llamarlo, del mediastino, está respetado, ¿lo ven? Quiere decir que esta neumopatía, porque parece como una neumonía, porque tiene un patrón alveolar, está más posterior a la silueta, porque si estuviera en el mismo lugar, al mismo nivel de la silueta, como es el lóbulo medio, que les dije que era el que se relacionaba con la silueta cardíaca del lado derecho, yo tendría que ver esto todo como una sola cosa. Sin embargo, hay una pequeña división que me está indicando que esta estructura o esta patología está por detrás de la silueta cardíaca. A ver si tenemos un ejemplo mejor. No lo puse. Bueno, entonces, cuando la patología está al mismo nivel, ¿sí?, de la silueta cardíaca, se dice que se hace un signo de la silueta y la silueta cardíaca aparece como aumentada, si no se ve ese borde exacto. Pero cuando la patología está por detrás de la silueta cardíaca, quiere decir que estoy viendo el borde de la silueta cardíaca, quiere decir que está más posterior, o sea que está en el lóbulo inferior, ¿sí? Esa es una manera de diferenciar en qué lóbulo se encuentra esa imagen patológica que estamos viendo, ¿sí? Si hace signo de la silueta, o sea, si deforma la silueta cardíaca de un lado o del otro, está al mismo nivel. Si es del lado derecho, será en el lóbulo medio, y si es del lado izquierdo, será en el lóbulo de la língula, porque del lado izquierdo, el lóbulo de la língula es el que se relaciona con el corazón, o con el borde izquierdo, el borde lateral izquierdo de esa silueta cardíaca, ¿sí? Si yo veo respetada la línea de la aurícula derecha en este caso, o del ventrículo izquierdo del otro lado, quiere decir que está posterior. Bueno, esto, como vemos acá, es una afectación de todo el pulmón, y les puse intersticial, ¿por qué? Porque en este caso eran como unas imágenes más algodonosas, que lo que me está indicando es que hay mucosidad o líquido, tiene una densidad más líquida, ¿sí? Esa densidad corresponde al líquido dentro de los alvéolos, por eso le pongo patrón alveolar. ¿Lo tienen que saber hoy? No, pero bueno, fíjense qué distinta es esta estructura, o esta densidad, qué diferente que es a esta, que está como más estriada, ¿no es cierto? Como, primero que es difusa porque actúa de los dos lados, pero aparte es como más, como en panal de abeja, se ve como más fibrosa, ¿sí? Es como da una sensación de intersticio, es una intersticiopatía. Quiere decir que me afecta no el alvéolo, sino el intersticio que hay entre los alvéolos, ¿sí? Perfecto, entonces esto es un patrón intersticial, se ve como más fibrosado. Fíjense, esta es en la tomografía, se ve muy bien, ¿sí? Como estas estructuras lineales que se entrecruzan, ¿sí? Que son tractos fibrosos. Esto, por ejemplo, volvemos al patrón, que en este caso es una masa, pero se puede llamar patrón alveolar. Acá vemos un nódulo, ¿sí?
Acá vemos varios nódulos, ¿lo ven? Hay varios nódulos, esto es un patrón nodular, ¿sí? Si vemos esto, bueno, no sé si es una masa o algún bloque neumónico, pero a este nivel me doy cuenta que tiene una estructura bien nodular, ¿sí? Esta entonces es la placa de tórax y miren la tomografía. Son varios nódulos, esto es típico de las metástasis en pulmón que se llaman suelta de globos, ¿sí? Acá vemos un nódulo chiquitito, solo, pero esta es de una presentación más bilateral, ¿sí? Y imágenes nodulares. Seguro son metástasis de algún cáncer fuera del pulmón, ¿sí? Pero con afectación pulmonar. Fíjense, a este nivel tenemos el lóbulo superior afectado y fíjense qué bien está delimitado la afectación, ¿no es cierto?, del lóbulo superior con respecto al lóbulo medio y al inferior. Por lo menos el lóbulo medio está bien preservado. ¿Por qué? Porque veo aquí la cisura horizontal o cisura menor, que me separa de toda esta imagen patológica, que son cavernas con sobreinfección, son cavitaciones de tuberculosis con sobreinfección, ¿sí? Y separado, afectado principalmente los lóbulos superiores, separado del lóbulo medio por la cisura. Acá sí puedo marcar bien la cisura horizontal. Y de este lado vemos lo mismo, una caverna, también con un nivel, fíjense. La caverna es todo esto, y tienen un nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Hidro porque sé que esto tiene una densidad líquido, ¿sí? Fíjense, tiene una densidad líquido, esta es la aire en la aorta, ¿sí? Y acá tiene una densidad aire, entonces acá es una caverna con una sobreinfección adentro. Esto es líquido, secreción, lo que quieran, ¿sí? Y adentro aire. La caverna es un patrón destructivo del parénquima pulmonar, donde me queda un aire adentro, ¿sí? Queda región sin parénquima, así que va a ser radiolúcida, ¿sí? Bien, entonces, caverna, ¿sí? Ocupada por un nivel hidroaéreo. Esto es típico también de la tuberculosis. Estos dos son casos de tuberculosis, ¿sí? Vamos a esto que es patología pleural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en este nivel? Hay derrame pleural del lado derecho. Fíjense, de este lado del lado derecho, de este lado del lado izquierdo. ¿Cómo sé? Primero porque es una densidad líquida, ¿sí? ¿La ven? La densidad. Y segundo, porque tiene esta muesca que va hacia adelante, que me está indicando que hay una separación entre la pleura pulmonar, ¿sí? O la pleura, perdón, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y esa separación entre la pleura pulmonar y la pleura parietal es el espacio pleural, está ocupado por algo de densidad líquido. Entonces está ocupado por líquido. Este es el derrame pleural. Característica del derrame pleural, siempre tiene este ángulo obtuso, abierto, ¿sí? Que hace con la parrilla costal. ¿Ven? Esta muesca hacia arriba. Bueno, siempre que se borren los espacios costodiafragmáticos que hablamos hoy, que no sean así agudos, y no estén libres como está este, porque dijimos que era radiolúcido y tenía pulmón, bueno, siempre que suceda eso y tenga esa muesca hacia arriba, tenga una densidad, esté ocupado ese espacio pleurodiafragmático, o costo diafragmático, estamos hablando de un derrame pleural. Tengo que pensar que hay líquido a ese nivel. Y de este lado hay otro derrame pleural, fíjense, hacia arriba, la muesca es hacia arriba, el ángulo es obtuso, ¿sí? Y no está respetado este espacio costodiafragmático. Entonces, ocupación de los espacios costodiafragmáticos con este ángulo o esta muesca hacia arriba, ese ángulo obtuso siempre es derrame pleural. De este lado tenemos otro derrame pleural y fíjense cómo se me borra toda la silueta del corazón, ¿sí? Del lado izquierdo quiere decir que hay líquido ahí a ese nivel. Y si yo veo el perfil, tengo la silueta cardíaca con esta región triangular, que es mucho más densa, más opaca, ¿sí? Por consiguiente, es líquido al mismo nivel de la silueta cardíaca. Borró el borde de la silueta cardíaca y tengo la muesca hacia arriba de ese líquido, entonces es un derrame pleural. Acá se ve bien,
derrame pleural del lado izquierdo, y de este lado una neumopatía. Fíjense esta afectación de todo el lóbulo superior, que respeta el lóbulo medio, porque veo la cisura que ven que se ve en este caso, la cisura horizontal o menor. Bueno, estas son todas cosas que les puse para simplemente para terminar la clase, ¿sí? Este nivel también, fíjense, a este nivel, este pulmón por supuesto que está afectado, no es radiolúcido como debería ser, tiene una afectación de todo su parénquima, pero miren este pulmón cómo está acá. Este es un muñón del pulmón que quedó colapsado, ¿sí? Y a este nivel no hay parénquima pulmonar. Está ocupado ¿por qué? Se ve bien radiolúcido, los rayos pasaron directamente, no se encontraron con nada en su paso que les quite esa energía, y pintaron la placa de color bien radiolúcido, bien oscuro. Quiere decir que es aire, esto es aire. Esto es un neumotórax. Aire entre la pleura, que se ve muy bien acá, la pleura visceral y la pleura parietal. Esto es un neumotórax. De este lado el neumotórax está del lado izquierdo. Fíjense, no hay parénquima pulmonar, este paciente ya tiene un tubo de drenaje, y fíjense cómo colapsó el pulmón. Pulmón colapsado, o esto se llama muñón, ¿sí?, del pulmón, que no permite expandirse ese aire que tienen en el espacio pleural. Recuerden, esta será la pleura visceral y esta la pleura parietal, y en ese espacio se acumuló ese aire, ese neumotórax, ¿sí? Esta es una calcificación de la pleura. Yo les dije, las pleuras no se ven salvo que pasen estas cosas, que haya derrame pleural, un neumotórax, o esta calcificación de la pleura típica de la tuberculosis. Estos se los puse porque es como más actual, son las secuencias de un paciente de COVID. Este es un paciente que ingresa a la guardia con sospecha de COVID, se le hace el hisopado y tiene esta placa. Paciente que queda internado porque tiene todo el intersticio y se ve algunos nódulos, ¿sí?, en la parte periférica, característica de los COVID, de las placas de COVID, bien periféricas, son como consolidaciones periféricas. En realidad afecta primero el intersticio, da lo que se llama vidrio esmerilado periférico, que es esto, ¿ven? Fíjense, esta es la tomografía, un corte coronal. Fíjense cómo afecta, ¿sí?, todo lo que es el intersticio. Primer día, placa de ingreso, a los 2 días tiene esta placa y el 5.º día tiene esta placa. O sea, estas placas ya se hacen en terapia, ¿sí? Esta placa es una placa de ingreso. Pero bueno, es una enfermedad que puede afectar rápidamente, desmejora rápidamente al paciente, ¿sí? Por suerte no es la mayoría. Muy bien, ¿qué pasa con el mediastino? Y juro que termino, es muy largo si no. Acá lo que tengo es un ensanchamiento. Fíjense las caras laterales del mediastino, ¿sí? El parénquima pulmonar no parece estar afectado, pero el mediastino está ensanchado. Esto no es normal, ¿sí? Y si sigo, este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, hay algo que está saliendo y dando la vuelta, ¿sí? Esto es un ensanchamiento, digo que es un ensanchamiento del mediastino, tengo que ver qué es, pueden ser ganglios, puede ser la aorta que está aumentada, qué es lo que es en este caso, ¿sí? El callado de la aorta, la salida, o sea que es un aneurisma de la aorta, un ensanchamiento por aneurisma de la aorta. Ya la aorta está afectada en su diámetro anteroposterior desde la salida, desde su inicio, ¿sí? Entonces me produce un ensanchamiento del mediastino, se corrió. El inicio, la aorta normalmente hace esto, pero como está aumentada, hace esto, ¿sí? Entonces, ojo, los ensanchamientos mediastinales a veces son productos de aneurismas aórticos. En este caso podemos ver la aorta también, nunca es tan grande, siempre es un botón aórtico chiquito, fíjense qué grande, ya sobre el bronquiofuente, incluso está desplazando a la tráquea hacia el lado izquierdo, y este bronquiofuente del lado hacia el lado derecho la desplaza, y este bronquiofuente izquierdo, y por encima la aorta dilatada. Fíjense acá, en el perfil. Este es el frente, pero este es el perfil, se ve perfectamente el aneurisma de la aorta. Y estos son ensanchamientos mediastinales, no son normales, ¿sí? Hasta acá
no es normal esto. Si vamos a las placas anteriores, vamos a ver que es mucho más fino el mediastino a nivel de grandes bases. Son ensanchamientos que son ocupados, ¿sí? Son ocupaciones por ganglios. Están ocupados por ganglios, sobre todo en el mediastino, podrían estar en el mediastino anterior. Fíjense en la tráquea, bifurcación, ¿sí? Ensanchamiento mediastinal. ¿Por qué? Ocupado por múltiples imágenes ganglionares, adenomegalias. Esto es un linfoma, esto es típico del linfoma Hodgkin, ¿sí? No importa, pero piensen que esto no es normal. Ustedes lo que tienen que saber es, acá está pasando algo, este no es el ensanchamiento, o sea, esto no es el diámetro normal que tiene que tener el mediastino a este nivel que son grandes vasos, ¿sí? Bueno, solamente para que sepan reconocer patología. Y esto es lo que les dije de mirar partes blandas. Fíjense estas partes blandas. ¿Son normales? No, fíjense, estas partes blandas no son tan lisas, tan homogéneas, ni tan radio opacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen aire en su interior. Este es un enfisema subcutáneo. Este es un gran enfisema subcutáneo, pero este es el común que ustedes por ahí pueden encontrarse, ¿sí? Enfisema subcutáneo. Tener cuidado de no olvidarse de mirar partes blandas y costillas. Bien, hemos terminado. Les pido disculpas por lo larga de la clase. Lo bueno es que la pueden mirar cuando quieran y en el tiempo que quieran. Bueno, nos vamos a volver a encontrar en cortes de tórax. Desde ya, gracias por atenderme y espero que les haya servido.